esta perspectiva que bajó ya la Secretaría de Hacienda a 2.7%. Los analistas financieros aseguran que ya hay focos rojos en la economía mexicana. ¿Qué tanto nos podría impactar esta situación o qué tanto ya nos está impactando en la economía local? Efectivamente, bueno, recuerdo muy bien que el presidente Enrique Peña Nieto había prometido crecer la economía a un ritmo del 4% anual, no así en el primer año, menos del 1%, y esto se reduce, esto impacta, Dulce, quiero decirte que crecer a un 4% en la economía quiere decir que el nivel de vida, el nivel material de vida de la población se puede duplicar en 18 años, no así. Si en el primer año de gobierno demostró que solamente hubo un crecimiento de 0.98, aproximadamente el 1%, esto se agrandan los tiempos, se alargan los tiempos, entonces ese nivel material de vida para duplicarlo tendríamos que esperar hasta 70 años. 70 años. Y crecer a un 2% en la economía significa que podríamos duplicar el nivel material de vida en aproximadamente 35 años. Entonces, crecer a un 4% puede ser a 18 años, crecer a 4.71% significa crecer, duplicar el nivel de material de vida en 15 años, que todavía lo podríamos ver, todavía lo podríamos apreciar. Y desde luego, pues sí impacta mucho en las finanzas, tanto familiares, porque como decía Luis Donaldo Colosio, la gente espera ver que ese crecimiento, que esas finanzas públicas, esas finanzas macroeconómicas sanas, se vean reflejadas en los bolsillos, en las finanzas familiares, y creo que no lo vamos a lograr ver en este sexenio. No, y no lo estamos viendo. Desde hace muchos años siempre hemos dicho, bueno, oye, ¿cuándo se va a reflejar en el bolsillo, en los pantalones de nosotros, de las familias tabasqueñas, de las familias mexicanas? Y no lo hemos podido ver. Y sigue decreciendo la economía del país, y esto también tiene un efecto, por supuesto, en el estado de Tabasco, porque en la medida en que no hay movimiento a nivel nacional, pues tampoco hay movimiento a nivel estatal, ¿no? Efectivamente. Y no nos debe de suceder. Además de esto, no nos debe suceder porque somos un estado petrolero. Somos los que menos tendríamos ese impacto económico, no así, que creo que somos los que más lo estamos resintiendo. Sí, ¿por qué? ¿Por qué no se puede crecer al 4% como lo prometen al principio o durante campaña y al principio de gobierno? ¿Por qué no se puede crecer? ¿Hay efectos externos que están obstaculizando la economía nacional? Sí, efectivamente, es un reclamo a nivel internacional que México sea un país competitivo, y no lo es. Yo recuerdo los primeros discursos que el presidente Enrique Peña Nieto había dicho que este país debe de tener productividad, debe de ser competitivo, y productividad es hacer más con lo mismo, o lo mismo, pero con menos recursos, y creo que no se está haciendo así. Estamos cayendo en la misma mediocridad, a un ritmo de crecimiento mediocre que no nos permite ser competitivos. Yo creo que ser competitivo es saber aprovechar las bondades del mercado global sobre todo pasar de un país pesado a un país ligero. ¿Qué es un país pesado? Es aquel que todavía exporta materias primas. Nosotros exportamos materia prima, que es el petróleo crudo, no lo procesamos, por eso no podemos ser competitivos. Entonces, lamentablemente, ser competitivos, ¿no? Es precisamente procesar la materia prima y vender artículos con un valor agregado, y no es así. Pero es un círculo vicioso, ¿no? Aquellos industriales dicen no se puede generar valor agregado a las materias primas porque no hay garantías, no hay condiciones, no hay quienes quieran invertir aquí en México en ese rubro, etcétera, ¿no? Efectivamente. Lo dijo el rector de la UNAM, mientras sigamos invirtiendo en la educación, en la investigación, menos del 1% del Producto Interno Bruto, jamás van a haber un avance en la investigación tecnológica. Avances tecnológicos no los vamos a tener, porque se le está apostando muy poco a la investigación, muy poco a la educación. ¿Por qué? Porque pues, entonces no queremos crecer. Desde ahí empezamos. La educación es el motor real de un crecimiento económico. Lo han demostrado otros países.
Ahora, ¿qué impacto puede tener para el Estado de Tabasco, además de que, por supuesto, no se refleja en los bolsillos de los trabajadores, en el bolsillo de las familias tabasqueñas? ¿Podría tener menos crecimiento, menos recursos federales, menos recursos petroleros? Bueno, el gasto público se ejerce de la siguiente manera. El 80% lo gasta la Federación, la Presidencia de la República, a través de sus diferentes dependencias. El 20% es destinado para los estados y los municipios, son las participaciones federales. Entonces, los estados que nada más, para los estados de ese 20% van el 16% y el 4% destinado a los municipios. Cuando un gobernante de un estado que solamente quiere ejercer el presupuesto del Estado asignado, de ese 16%, jamás le va a alcanzar porque todo se le va a ir en gasto corriente y tiene muy pocas posibilidades de ejercer un gasto de inversión. Igual los municipios que nada más quieran administrar sus propios recursos, su propio presupuesto, jamás le va a alcanzar. ¿Por qué? Porque esto se le va en gasto corriente, gasto de luz, gasto de salarios, sueldos, en fin, de consumibles. ¿Qué pasa con el 80% de todo el presupuesto que lo maneja la Federación, que lo emite a través de programas específicos, sectoriales? Cuando un estado o un municipio no tiene facilidad o agilidad o estrategias para cumplir las reglas de operación de esos programas, no va a poder jamás bajar recursos federales y por lo tanto no se van a ver obras de infraestructura, no se van a ver obras de servicios. Entonces es ahí donde hay una limitante. La Federación puede ser muy bondadosa al poner los recursos disponibles, pero cuando los municipios y los estados no tienen esa agilidad para bajar los recursos, pues no se van a ver reflejados en los bolsillos ni en la calidad de vida de la población. Claro, porque en la medida en que haya mayor circulación, mayor movimiento económico, mayores obras, así pues se mueve un número de ramas productivas que impacta sobre todo la construcción, ¿no? Efectivamente.